Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para continuar con la carta del apóstol Pablo a los romanos, estaremos meditando en los versículos 7 al 9. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. El título del mensaje es El creyente vive para Cristo. El creyente vive para Cristo es el título del mensaje. El pasaje bíblico es Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos a orar por la palabra que recibimos. Señor, bendito Dios, gracias te damos por concedernos este tiempo de escuchar tu instrucción, el consejo que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Señor, tu sabiduría trae riqueza espiritual a nuestra alma, Señor. Permítenos, Señor, apreciar. Permítenos, Señor, atesorar. Y permítenos, Señor, aplicar esa riqueza a nuestras vidas. Esos tesoros celestiales a nuestras vidas, Señor. No nos dejes, Señor, a nuestro propio entendimiento. No nos dejes, Señor, a nuestras propias opiniones. Concédenos bajo el amparo de tu gracia y tu misericordia la iluminación de tu Santo Espíritu para poder comprender las Escrituras, Señor, y atesorarlas como debe ser. Permítenos, Señor, que nuestra mente y corazón estén concentrados, Señor, en el texto. Señor, yo reconozco que hay debilidad en mi vida y que necesito de ti para poder explicar el texto y para poderlo compartir. Señor, ayúdame, Señor. Asísteme, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos entonces con Romanos, el capítulo 14. Vamos poco a poco en el ingreso de este capítulo 14. Una vez más, recordemos que desde el capítulo 12 hasta el final de la carta, estamos teniendo la parte aplicativa, la parte práctica. Capítulo 12 hasta prácticamente capítulo 16, toda la parte práctica, porque ya hemos hablado de la doctrina, ya hemos abordado la enseñanza,
Ahora estamos en esa parte aplicativa. Y el capítulo 14, como ya lo hemos visto en su inicio, nos ha traído la relación que debemos tener entre hermanos. Y en ese marco, el apóstol Pablo describe a los débiles y a los fuertes. Y hace un llamado para que esa situación entre débiles y fuertes no afecte la unidad de la iglesia, con temas como la bebida, la comida o días de fiesta. Que eso no se vea afectado. El apóstol Pablo expresa en los versículos iniciales que el fuerte debe recibir al débil en la fe. Y el apóstol argumenta que para que pueda recibir a ese débil es porque también ese débil hace parte del reino de los cielos, es decir, es hijo de Dios ese débil. Y ahora en este bloque de los versículos 7 al 9 vamos a ver precisamente que el creyente vive para Cristo. Y este pasaje lo hemos dividido en tres puntos. El primero, el creyente vive para Cristo, versículo 7. Segundo punto, el creyente le pertenece a Cristo, versículo 8. Y tercer punto, Cristo es el Señor del creyente, versículo 9. 3 puntos para desarrollar. El creyente vive para Cristo, el creyente le pertenece a Cristo y Cristo es el Señor del creyente. Comencemos entonces con el primer punto. El creyente vive para Cristo. Volvamos a leer el versículo 7. Romanos 14, 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El apóstol Pablo está afirmando a los creyentes de la iglesia en Roma, donde ya hemos visto hay personas fuertes, hay personas débiles, que ninguno de ellos, ni los fuertes ni los débiles, viven para sí, ni mueren para sí. Ellos están, tanto los débiles como los fuertes, están llamados a exaltar el nombre de Cristo, quien los rescató de las tinieblas. Así que el apóstol Pablo ahora sigue argumentando, dando luz a los creyentes para que no se enfoquen en las divisiones, sino más bien analicen, mediten lo que Cristo ha hecho por ellos. Precisamente el hablar de que todo es para la gloria de Dios es una de las características de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que se niega a sí mismo. Así que vamos a mirar a través también de otros pasajes, ampliando esta información de qué es lo que ve el creyente, para que pueda negarse a sí mismo y pueda darle la gloria a Dios. Acompañemos esta información con otros pasajes. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, donde la Escritura nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que este pasaje también nos ayuda a entender las declaraciones de Pablo allí dadas en Romanos capítulo 14, versículo 7. Y nos está recordando ¿cuáles deben ser nuestras prioridades? ¿Cuáles deben ser esas prioridades? Ahora, nuestros corazones y nuestras mentes
deben meditar en estas palabras del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo allí, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir ello? Es decir, que nos controla. El amor de Cristo nos está controlando. ¿Por qué nos controla? Bueno, porque Él nos compró. Porque Él murió por sus hijos. Y ahora le pertenecemos. ¡Qué galardón tan maravilloso! Él nos controla porque Él nos compró. Porque ahora hacemos parte del reino de los cielos. ¿Y qué ocurre en nuestras vidas cuando entendemos esa realidad? Cuando el evangelio es predicado, ¿qué ocurre en nuestras mentes y en nuestros corazones? Pues esas verdades que acabamos de afirmar se atesoran en nuestras vidas. Que ahora somos sus hijos, que ahora pertenecemos al reino de los cielos, que Él nos compró. Entonces, cuando el evangelio es anunciado, cuando el evangelio es predicado, comprendemos, uno, que hemos sido liberados de la maldición del pecado. Mira qué tan importante es hablar el evangelio, explicar el evangelio. Y entonces llega a nuestra mente y a nuestro corazón. No es suficiente de forma intelectual, no lo es. Tiene que llegar a nuestra mente, tiene que llegar a nuestro corazón, es la obra de Dios. Y entonces comprendemos que hemos sido liberados. ¿De qué? De la maldición del pecado. Esto hace que vivamos una vida diferente. Empezamos a ver el pecado como ¿qué? Como una plaga, como algo que nos persigue, como algo que está en el mundo, como algo que nos hacía andar en el mundo ciegos, que antes disfrutábamos ello. El pecado nos hacía centrarnos en nosotros mismos. Nuestros sueños eran egoístas, eran con altivez y no reconocíamos ello. Pero todo eso cambia cuando viene la luz, cuando el evangelio es compartido. Entonces, ¿qué ocurre? La ceguera que teníamos es cambiada por la luz. Y nos damos cuenta de lo horrible que andábamos y de lo terrible que es el pecado. Y caminamos bajo esa verdad que solo Cristo es la libertad de esa maldición. Solo Cristo es esa libertad. Y entonces, ¿qué ocurre? Nuestra vida tiene descanso. Nuestra vida tiene paz. Y eso hace que vivamos diferente. Eso hace que nuestro estilo de vida glorifique al Señor, teniendo presente esa verdad, que hemos sido librados de la maldición del pecado. Segundo punto, comprendemos que hemos sido liberados de esa maldición y ahora nuestro corazón se renueva en gozo. Ahora nuestro corazón se renueva en gozo. ¿Qué pasa? Nuestro corazón ahora entiende que tenemos comunión con el Señor, que antes no teníamos comunión con Él, que decíamos que podíamos orar o rezar o repetir palabras, pero realmente eso era vano, eso era sin sentido, porque realmente seguíamos las filosofías y las tradiciones del mundo. Atendíamos, era nuestra propia experiencia. Nuestro consejero era uno mismo. O las personas que nos simpatizaban. Ahora las Escrituras nos dicen la verdad. Pero antes no nos gustaba la verdad. Ahora sabemos que tenemos comunión. Él nos escucha. Es su palabra la que nos guía. Y esto
lo replicamos a los demás. Queremos ahora tener comunión con los hermanos. ¡Qué gran realidad! Si ves, eso es nuestra forma. Antes teníamos deseos egoístas. Ahora, ¿cómo le damos la gloria a Dios? Teniendo comunión con nuestros hermanos. No desperdiciando nuestro tiempo en egoísmos, sino realmente compartiendo con aquellos también que han sido salvados. El sacrificio de Cristo es perfecto, no hay que añadirle nada más. Esas verdades deben estar en lo más profundo de nuestros corazones. De lo contrario, nuestra vida seguirá igual. Nuestra vida seguirá en lamentos y minimizando el pecado, viendo como algo minúsculo, como algo pequeño, como algo que no tiene mucho sentido. Pero en la medida que comprendemos esa verdad, el pecado vemos que nos persigue, que está detrás de la puerta. ¿Qué más comprendemos? 3. Ya hemos hablado de que hemos sido liberados de la maldición del pecado, de que ahora nuestro corazón se renueva para tener gozo en el Señor y que ahora comprendemos que ya no estamos muertos espiritualmente. Ya no estamos muertos espiritualmente. Todo esto lo estamos enfocando para darle la gloria a Dios. Si no lo entendemos, seguiremos con las mismas actuaciones. Cuando comprendemos que ya no estamos muertos espiritualmente, esto nos hace andar bajo la luz de Cristo. Y esto nos permite ahora poder ser de testimonio y compartir las buenas nuevas de salvación. Porque andamos en la luz, porque ahora resplandecemos la luz. Ahora le podemos dar gloria al Señor. Le damos gloria cuando anunciamos el Evangelio. Le damos gloria cuando nuestra vida testifica quién nos salvó. Le damos gloria cuando estamos en comunión unos a otros y nos estamos negando a nosotros mismos con nuestro orgullo, con nuestra altivez. Por el contrario, estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos. Entendemos que nuestra vida ha cambiado cuando hemos sido liberados de la maldición del pecado. Así que ya entiendes lo importante que es recibir el Evangelio de una forma sólida, consistente, lo que dice la Escritura, porque hay muchos que se dicen ser cristianos y viven su vida todavía con coqueteos con el mundo. Y eso los hace pecar y pecar y pecar y no se arrepienten de sus pecados. Ya entiendes que muchos dicen ser cristianos y no les gusta congregarse, no les gusta compartir con los hermanos. Ya entiendes por qué muchas personas no comparten el Evangelio, no tienen tiempo para ello, no le ponen mucha atención a ello y sus vidas no testifican al Salvador porque no resplandecen la luz. Y muchos dicen ser creyentes. Dirían algunos, aludiendo, por ejemplo, las bienaventuranzas, son aquellos que están en las primeras sillas, pero buscando su propia gloria, que los demás los alaben y le digan que sí son cristianos, cuando no evidencian fruto en sus vidas. Miremos un momento Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. La Escritura nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta afirmación que hace el apóstol Pablo a los Gálatas debe causarnos inquietud, pero también asombro. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado.
¿Por qué dice eso Pablo? No lo tomamos de forma literal como tal, ¿no? No es que Pablo estuviese allí crucificado. No, en esos momentos él lo que está diciendo es que se identifica plenamente con Cristo, completamente con el Señor. Y es sin estar viviendo los padecimientos de Cristo, ¿no? Porque recordemos que Cristo fue humillado, fue llevado a juicio. No, Pablo estaba compartiendo el evangelio, pero él sabía lo que le esperaba y descansaba en las promesas del Señor. Hoy en día, es la verdad, hay mucho cristianismo superficial. Hay demasiado cristianismo superficial porque las personas siguen con sus metas y sus sueños egoístas. Vuelvo y reitero, mira lo que digo, sus metas y sus sueños egoístas. Egoístas. Porque todo lo que yo hago debe glorificar al Señor. En mi trabajo yo lo exalto, debo exaltarlo. En mi familia debe ser exaltado, en la congregación también. Y no importa el oficio que esté desempeñando. Estamos hablando de que todo lo que hacemos o la profesión que estemos desarrollando debe ser para la gloria de Dios. Si estudio tal cosa y la ejerzo, gloria a Dios, y es para la gloria de Él, es para que su nombre sea exaltado, no es para que mi cuenta bancaria ascienda en números. Porque muchas personas, ¿para qué estudian? Bueno, para que pueda tener una tranquilidad económica y no tenga pugios en mi vida. Eso es realmente centrarnos en nosotros mismos. Porque todo lo que hagamos, oficio, profesión, todo lo que hagamos debe ser para la gloria del Señor. Recuerda lo que mencionamos anteriormente, esos 3 puntos. Si yo los tengo claro en mi mente y en mi corazón, mi vida va a ser otra. Claro, estoy luchando con el pecado. Claro, el pecado está a la puerta. A veces ocurren circunstancias que me quieren desestabilizar. Pero tengo esas verdades, confío en esas verdades y vuelvo y me levanto. Porque el Señor es el que lo hace. Vuelvo y me levanto. Gálatas, en lo que dice el apóstol Pablo, en lo que estamos haciendo referencia, es muy claro, ¿no? Ahora ya no vivo yo, ya no. Mis sueños quedaron atrás. Mi vida de egoísmo quedó atrás. Ahora es para el Señor. Todo lo que hago es para el Señor. Mi vida ahora solamente tiene un objetivo, Cristo, crecer en Él. Mis actividades laborales solo tienen un fin, glorificar al Señor. Mi familia solamente tiene un fin, exaltar al Salvador. Eso es vivir para Cristo. Pasemos al punto número 2, es decir, al versículo número 8 de Romanos. Ya hablamos del punto número 1. El creyente vive para Cristo. ¿Y cómo vive? Para darle la gloria a Dios. Teniendo claro que comprende esas verdades que acabamos de enunciar. Segundo punto, el creyente le pertenece a Cristo. Versículo 8. Así que tengamos presente ese versículo 8, que nos dice: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué quiere decir ello? Le pertenecemos al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que pagó el Señor por nosotros? Su vida, su sangre. No puede ser posible si nosotros decimos que somos cristianos y seguimos con una vida que no le agrada al Señor. No es posible ello. Es que el precio fue precio de sangre. Él nos compró, por eso le pertenecemos. Primera a los Corintios 6:20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora le pertenecemos. ¿Cómo vamos a seguir en el mundo? ¿Cómo vamos a seguir con esas invitaciones? No tiene eso sentido. Miremos un poco el panorama que nos entrega la Biblia de ese precio, de ese precioso precio, incalculable para nuestra mente. Todo comienza en el jardín del Edén. Allí comienza toda la historia, donde Adán no pudo cumplir lo que se le había mandado. Él no pudo. Él se le asignó algo, se le dijo que debía de obedecer, que debía de hacer, no pudo hacerlo. Él fue incapaz de guardar lo que el Señor le dijo que no comiera. Entonces, dentro de ese plan perfecto de salvación, porque lo que miramos rápidamente es el plan perfecto de salvación, no es que se estuviese mirando, ay, el hombre la embarró y entonces Dios dijera, ay, ¿ahora qué hago? Ah, ya sé, voy a enviar a mi hijo. No, dentro del plan perfecto que ya estaba, pues se anuncia la venida de uno que cumpliría todas sus demandas a la perfección. Eso se hace en el Antiguo Testamento, pero ¿qué ocurre? El pueblo no escucha. No escucha. ¿Y qué hace con los profetas? Los maltrata y además los mata. Eso hace el pueblo. El pueblo cuando tiene cerrados sus oídos, cuando no atiende la verdad. Después de eso, del Antiguo Testamento, ¿qué pasa? Viene el cumplimiento de esa promesa, viene Cristo a morar, a vivir con los pecadores. Cristo les muestra el amor de Dios. ¿Qué ocurre con el pueblo? Ellos lo rechazan. ¿Qué le dicen a Cristo? Que tiene demonio, que está endemoniado, que está loco. Eso le dicen al Salvador. Le dicen además blasfemo, mentiroso, engañador, que además enseña cosas que son contrarias a la ley. Y entonces lo persiguen hasta llevarlo a juicio. ¿Qué ocurre en el juicio? Pues lo golpean, se burlan de él, lo maltratan, lo humillan, afectan su cuerpo, allí en la cruz lo maltratan ese cuerpo hasta llegar a la muerte. Y esa sangre derramada es por los pecadores que se arrepienten para que no tengan una vida en el mundo, sino que ahora puedan glorificar al Salvador. Todo ese relato corto que acabamos de mencionar, todo eso que Él pasó, esa sangre que Él derramó, fue por nosotros. Ahora mira esto. ¿Teníamos algún mérito para que Él derramara esa sangre? No, no teníamos ningún mérito. Lo que merecíamos era estar allí. ¿Sí ves? Golpes, rechazos, burlas, un juicio acomodado. ¿Quién lo sufrió? El Salvador. Y uno dice, no, pues es que él me miró y él vio que yo no soy malo, la verdad no soy malo. Él vio eso en mí. No te equivoques, así no es. Ese es el mensaje del mundo, por eso muchos dicen que son cristianos. Por eso las estadísticas dicen que en el mundo hay más de 2.500 millones de cristianos, o una cifra aproximada. Eso el papel lo puede todo. Eso no es así. Porque la gente, muchos de ellos no reconocen que todo lo que ocurrió fue por pura gracia que extendió el Señor. El santo vino a morir por pecadores. El que no tenía nada, absolutamente nada de pecado. Ahora sí entiendes el precio.
el precio del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese derramamiento trajo vida, esa sangre trajo esperanza, esa sangre nos reconcilió. Así que, ¿cómo es posible que estemos pensando en servirle a dos señores? Por traer también lo que dice la Biblia, dos señores, ¿no? O le sirves al mundo, le sirves a Dios, pero a los dos no se puede, porque amarás al uno y rechazarás al otro realmente, aborrecerás al otro. No se puede servir a dos señores, y la gente con su corazón egoísta, engañoso, quiere servir a dos señores. Quiere leer la Biblia, pero hacer las cosas contrarias de la Biblia. Quiere orar para recibir solamente los beneficios de cosas materiales y no está interesado en el crecimiento espiritual. Comparte con los demás, pero para ver qué le saco a cambio. No, así no es. No podemos estar sirviendo a dos señores. Miremos qué nos dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí hay una declaración muy importante que la tomamos para lo que estamos haciendo referencia. Dice, el justo por los injustos. Queda claro con ello que aquellos por los cuales murió Cristo son esas personas que no merecían porque estaban inundados de pecado. ¿Sí? Miremos otro pasaje que nos da también luz sobre el particular. Romanos capítulo 5, versículo 7. Romanos capítulo 5, versículo 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahí está el punto de la gracia, del poder entender que nosotros por nuestra condición de desobediencia o descendencia de Adán, merecíamos el infierno. Esto es como si estuviésemos a las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque así nacimos. ¿Por qué? Porque esto fue heredado de Adán. ¿Por qué? Porque así está el plan salvador de Dios. Unos se salvan, otros se condenan. Así es. Y estando a las puertas del infierno, porque vivíamos en el pecado, nos gustaba el pecado, nos deleitaba el pecado, cuando ya no había nada que hacer por nosotros, el justo viene a morir por nosotros, para que ya no estemos en la puerta del infierno ni nada de eso. Tengamos una vida de esperanza, una vida que está en la luz de Cristo. Si ves, esto nos lleva a entender todo el contexto de lo que estamos hablando de Romanos 14, ¿no? De los primeros versículos. Entendiendo que ¿por qué esas divisiones? Si Cristo murió por el débil y también murió por el fuerte. Para que en cosas secundarias estemos en choques o estemos en divisiones, en pleitos, en enemistades. Filipenses 1:20, otro pasaje. Filipenses 1:20. Dice aquí el apóstol Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo en este pasaje nos hace también una alusión de que todo lo que le acontece lo lleva realmente a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo allí está privado de la libertad en el contexto. Y Pablo lo que nos podría expresar es, si lo liberan, es gloria a Dios, y entonces él va a seguir haciendo su tarea, a anunciar el Evangelio.
Gloria a Dios. Si permanece privado de la libertad y es llevado a muerte, pues gloria a Dios, porque ahora se va a encontrar cara a cara con su Señor. ¿Sí ves? Cualquier opción, la vida o la muerte, es gloria a Dios. No hay pérdida. En un hijo de Dios no hay pérdida. ¿Cómo vamos a seguir en una vida para el mundo si no hay pérdida? Si seguimos en este mundo, gloria a Dios. Y si no seguimos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Punto número 3, versículo 9. Vamos a leerlo. Cristo es el Señor del creyente. Dice la Escritura, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Nuestro Señor, pues Él ha ganado ese título. Él murió por nosotros. Él nos compró. Él hizo la obra completa en la cruz. Y esto nos lleva a entender que en Él también estamos completos. Y para el contexto es decirles, no hay que volver a la ley ceremonial. Ya en Cristo estamos completos. Ya todo se ha cumplido en Él, en Cristo. ¿Y ahora qué nos queda a nosotros? Pues si Él es el Señor, nuestra respuesta es obedecerle. Si Él es nuestro Señor, nuestra respuesta es obedecerle. Segunda a los Corintios 4:10. Segunda a los Corintios 4:10. Dice la Escritura, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, si entendemos que somos de Cristo, le pertenecemos, vivimos para Cristo, porque Él nos ha comprado, ahora nuestra vida debe reflejarlo. Nos identificamos plenamente con Él, aunque pasemos por pruebas. En medio de la prueba, nuestro centro es el Señor. Nuestra mirada es el Señor, porque en Él solamente tenemos esperanza, solamente en Él. Y esa vida debe manifestarse. ¿O todavía olemos a muerte? Porque recuerda que una persona que no ha sido salvada está muerta espiritualmente. Muerta espiritualmente. Así que nuestra vida es un ejemplo andante, un ejemplo ambulante de quien nos ha salvado. Otro pasaje, Romanos 6:4. Dice la Escritura, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No debe ser una carga dejar atrás nuestros sueños, los que teníamos anteriormente. No debe ser una carga. Porque si vivíamos para el mundo, cada uno de los que estamos acá teníamos sueños. ¿Sí? Yo tenía unos sueños sobre la comunicación y el periodismo. Todo cambió, pero para la gloria del Señor. Porque hay una vida nueva. Yo antes pensaba que mis sueños en la comunicación y en el periodismo tenían que ver con una actitud piadosa. Pero en el fondo estaban llenos de egoísmo, de egocentrismo. ¿Sí? Y yo pensaba eso antes. ¿Cómo estaba de equivocado? ¿Cómo eso genera hoy en día vergüenza a mi vida?
Así que dejar atrás esos sueños no debe ser ninguna carga. Por el contrario, debes entender que esos sueños estaban marcados por el egoísmo. Ahora, debe ser para nosotros un deleite obedecer al Señor, porque ahora Él es el Señor. Y esto trae a nuestra vida es obediencia, pero no obediencia bajo un marco de legalismo. Le tengo que obedecer porque si no, me manda para el infierno. No. Entendemos que nuestra obediencia está bajo el amor, porque Él ya lo hizo todo. Y lo que ahora hace en nuestra vida es corregirnos, disciplinarnos, para que podamos crecer y poder llegar a la meta final. Eso es. Andamos en vida nueva, nos identificamos plenamente con Cristo. Él nos ha comprado. Así que nuestra forma de agradecerle al Señor es sirviéndole y por supuesto teniendo deleite en Él. Miremos este último pasaje antes de llegar a la aplicación. Salmo 119, 14. Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Oh, es tremendo. El salmista lo que menciona acá, me he gozado en el camino de tus testimonios. Qué bueno que uno pueda decir, yo me gozo en la comunión con el Señor, me deleito en su lectura, me es placentero dirigirme a Él en oración, trae alegría a mi vida poder compartir con los hermanos y poder caminar en la obediencia bajo el parámetro del amor. No, reitero, no en el legalismo. ¿Qué priva a algunas personas de estar acá? Posiblemente el legalismo. Dice, pero están hablando allá el día del Señor. Eso es una carga. No. El amor. El amor. El gozo, la esperanza. Una persona cambia su chip. Los deseos del mundo. Ahora cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Porque ¿no te has dado cuenta lo que ocurre en el mundo? En el mundo surgen estas preguntas. ¿Y yo para qué he venido a este mundo? ¿Para qué vengo a este mundo? Y entonces la respuesta del mundo es a disfrutar, a que tengas casa, bienes, poder, a que te centres en ti mismo y dice, sí, suena como lógico. Y entonces si paso alguna prueba y alguna cosa, no, eso no me interesa. Pero si todavía tienes esa pregunta, ya tienes la respuesta. ¿A qué has venido a este mundo? A darle la gloria a Dios. Esa es la respuesta. Y si tú no le das la gloria a Dios, pues perteneces al otro bando. ¿Cuál es ese bando? Pues en la lectura que vimos hoy de la palabra, en Primera de Juan, capítulo 3, veíamos dos bandos, el del diablo y el de Dios. Si no le das la gloria a Dios, perteneces al otro bando. Así de claro es. Hemos venido a darle la gloria a Dios. Por eso podremos decir como el salmista, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. ¿Qué tesoro estás esperando? Bueno, algunos podrían decir, bueno, que se me aparezca una huaca, que me pueda ganar el número de la lotería. Todo eso fenece. Todo.
pero si estás en Cristo permaneces para siempre. Y si ves, como si a uno le pusiera, ¿no? Mira, te vas a ganar aquí un tesoro, la huaca, la lotería, y aquí está Cristo. Entonces, ahí vemos el Antiguo Testamento, ¿no? Ah, no, rechazamos a Cristo, o rechazamos a los profetas. Ah, ese es un mentiroso, ese no. Y la gente fácilmente dice, no, pues, es que voy a tener comodidad, voy a tener estabilidad, no voy a estar que mendigando nada a nadie, no necesito que nadie me ayude. Ah, nadie que me ayude. ¿Ves? Y el mensaje de Cristo es que no necesitamos los unos a los otros. Contrario al mundo, ¿sí ves? Y eso es lo que ha pasado. La gente rechaza la luz. Recuerda lo que dice Juan, ¿no? Que la luz vino al mundo y ¿qué? ¿Qué pasó? Amaron más las tinieblas. Así que nosotros, recibiendo este pasaje, debemos analizar que nuestra vida debe estar en gratitud y en servicio al Señor. Miremos estos puntos aplicativos. En primera instancia, como pregunta, y a la final tenemos una afirmación. Entonces, primeramente, como preguntas, esta parte aplicativa, que nos ayudan a entender si realmente le estamos dando la gloria a Dios, que nos llaman también a arrepentirnos de nuestros pecados, y a no tomar la vida ligeramente en las cosas de Dios. Lo primero es, ¿tu vida está reflejando al Salvador? ¿Tu vida está reflejando al Salvador? Y para que pudiéramos responder tendríamos que agregarle otra pregunta, ¿estás creciendo en santificación? ¿Estás creciendo en santificación? Ahora, esto parece como un examen, ¿no? Un examen, sí, no. ¿Sabes qué? Esto es Dios contigo mismo. Porque no podemos ser ligeros en responder allí. Y entonces uno pone, sí, no, ya ahí quedó. ¿Sí? No, ya ahí quedó. Y recuerda que la luz vino al mundo y la gente amó más las tinieblas. Así que esto no es ligero. Dirían algunos, esto es el mensaje de vida o de muerte. ¿Dónde vamos a estar la eternidad para pasar esto tan ligero? ¿Estás entendiendo el Evangelio para vivir una vida para Él? Otra pregunta. ¿Estás entendiendo el Evangelio para vivir una vida para Él? Hablábamos de que Cristo nos liberó de la maldición del pecado, de que Él nos compró, de que hemos pasado de muerte a vida. ¿Estamos creciendo en ese conocimiento del Evangelio? Porque esas verdades empiezan a florecer en nosotros. Si es un conocimiento intelectual, ¿qué pasa con esas verdades? Quedan solamente en nuestra mente. Pero si esas verdades llegan a nuestro corazón, van a florecer. Para que me entiendas, como un lenguaje poético, van a florecer. De lo contrario, no. Otra pregunta de esta parte aplicativa. ¿Te asombra al saber que has sido rescatado por Cristo sin merecerlo? ¿Te asombra el saber que has sido rescatado por Cristo sin merecerlo? Y si una persona dice que sí es porque ha visto las toneladas de pecado que hay en la vida. Por ponerle también una medida de peso. Toneladas. Ahí es cuando uno quisiera salir corriendo, ¿no? Pero es cuando uno quisiera también decir, Señor, sigue taladrando mi corazón. Necesito el Evangelio, necesito entenderlo, necesito glorificarte.
Otra pregunta. ¿Hay un vivo deseo por servirle? ¿Hay un vivo deseo por servirle al Señor? Porque llega la gratitud al saber que no merecíamos, entonces la gratitud, eso es gracia, no merecíamos, y ahora nosotros, por amor, hay un deseo de servir al Señor, servirle a Él. Otra pregunta, ¿te estás cuidando del mundo? ¿Te estás cuidando del mundo? Porque el mundo es experto en hacer coqueteos. El mundo es experto en ofrecer cosas que nada cumple. Nada. Eso es experto el mundo. ¿Sí? Eso es como cuando uno va a hacer algún negocio, ¿no? Entonces les muestran, mira, tú te puedes ganar esto y te puedes ganar lo otro, y a la final cuando uno lo está haciendo, los bolsillos en cero. Nada. Así que cuidémonos de todo eso que ofrece el mundo, nos estamos cuidando, porque es que hay una situación, todavía estamos en el mundo. Y ese sistema es nuestro enemigo, como la carne, como Satanás. Bueno, después de todo eso, las preguntas, viene esta afirmación aplicativa. Vivamos gustosamente para el Señor, no en divisiones, no en pleitos, ya que el Señor ha pagado por nosotros y eso es suficiente. Vivamos gustosamente para el Señor, no en divisiones, no en pleitos. Como para acuñar lo que dice el apóstol Pablo, no el que come una cosa, no el que come otra, ¿sí? Debemos recordar que el Señor ha pagado por nosotros y eso es suficiente. Más que suficiente. Consumado es las palabras de Cristo en la cruz. Todo está hecho, todo está cumplido. No se necesita nada más. No es que Cristo y algo más. No, esas son las religiones del mundo. Sí, Cristo y algo más. Todo ya está cumplido. Así que vivamos gustosamente para el Señor. Recordemos esas verdades, meditemos en esas afirmaciones bíblicas y que eso nos permita realmente tener una vida diferente. Muchas personas no tienen una vida diferente porque no han comprendido el Evangelio o porque no han sido llamados. Pero seguir una vida que sí, que no, no tiene objeto, porque no estamos representando a nuestro Señor. Así que vivamos para la gloria del Señor. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón.